Tenemos presentes a don Francisco José Pallarés, de la Universidad de Córdoba, el doctor Sebastián Figueras, de CEU San Pablo, Madrid, y tendremos en diferido, grabado a Enric Mateu, de la UAB. Entonces, estamos aquí después de un breve periodo que no nos hemos podido juntar y, todos supongo que con muchas ganas de que nos transmita nueva información, de pequeñas novedades, de avances en el sector y sobre todo un reto de cara a la nueva situación que vamos a vivir a partir de ahora, por lo menos el año que viene. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar, por favor. Empezaremos con la charla de Enric Mateu, que será grabado. Vamos a dar paso. ¿Qué hacer desde el punto de vista del veterinario de campo? Hola, buenos días. Yo voy a hablarles en esta charla introductoria de la sesión de hoy de los aspectos prácticos en el control de PIRS, centrándome principalmente en qué hacer desde el punto de vista del veterinario de campo. Lo primero es evidente, no entrar en pánico. Aunque en este momento tengamos un brote que sea muy importante en la explotación, ese brote pasará y lo que va a ser realmente crucial va a ser que realicemos una buena planificación de antemano de cuáles son las actuaciones que podemos realizar. Si sabemos lo que sucede durante el brote y lo que va a suceder posteriormente, va a resultar mucho más fácil el control del mismo. En primer lugar, ante la entrada de una nueva cepa de virus del PIRS en explotación, lo que vamos a ver es una oleada de abortos. Si existe inmunidad previa, lo que es común en la mayoría de explotaciones en las que se está vacunando, lo que va a suceder es que quizá los abortos no sean tan importantes y puedan predominar los animales nacidos prematuramente, los nacidos débiles o la mortalidad alrededor del parto o durante la fase de maternidad. A continuación, lo que vamos a ver es un gran flujo de lechones infectados que llegan a la transición y eso va a llevar como resultado a que aproximadamente entre el 80 y el 100% de los animales se habrán infectado al final de la transición. Si no intervenimos, este brote, esta forma reproductiva y sus consecuencias van a durar por un periodo de entre 1 y 6 meses. Y esto es realmente la duración real en cualquier granja es impredecible, pero se suele mover de media entre este rango. La segunda cosa que va a suceder es que sin medidas de control los abortos van a llegar hasta quizá el 50% de las gestantes avanzadas durante este periodo, con lo cual el impacto económico y productivo dentro de la explotación va a ser enorme. En tercer lugar, lo que va a suceder es que la mortalidad de los lechones va a alcanzar fácilmente el 25% en la maternidad y a eso habrá que sumarle otros 6 u 8% más en la transición. Si hay mezcla de lotes de animales de diferentes tandas de parto, el problema va a ser mucho peor y se va a perpetuar. Pero tarde o temprano, tras este periodo, las aguas aparentemente volverán a su cauce y la granja llegará a un cierto nivel de estabilidad clínica. La aparición de esta estabilidad clínica no necesariamente significa que la infección se haya resuelto. Es por tanto importante establecer cuáles van a ser las prioridades en nuestra actuación frente a un brote de PIRS. Y para ello tenemos que entender cuáles son los fenómenos que se van a suceder a lo largo del tiempo. Como decíamos, en esta primera fase de entrada, bien sea por primera vez la explotación se infecta de virus del PIRS o bien sea una entrada lateral en una explotación que ya anteriormente se había infectado en alguna ocasión, lo que va a predominar si tenemos cerdas van a ser los abortos, los partos prematuros y ese nacimiento de lechones virémicos. Estos lechones virémicos van a fluir hacia las transiciones en donde aproximadamente hacia el mes y algo después del brote reproductivo inicial vamos a empezar a ver problemas clínicos muy serios. En estas transiciones el virus se va a establecer de forma endémica y lo que va a suceder es que en paralelo a todo este proceso una gran proporción de cerdas se habrá infectado e irá inmunizándose, con lo cual la forma reproductiva irá atenuándose a medida que haya más animales inmunizados y menos animales susceptibles.
Lo que sucede es que en la mayoría de las explotaciones porcinas de hoy en día, las tasas de reposición están cercanas al 50% anual, con lo cual tenemos una renovación muy importante de la población que tarde o temprano, si no ponemos las medidas adecuadas, va a conducir a nuevos rebrotes reproductivos, bien sea por una falta de aclimatación que introduce cerditas susceptibles dentro de la explotación, bien sea por nuevas entradas laterales de virus. Además, podemos tener un flujo de virus desde las transiciones hacia el stock de reproductoras si nuestra bioseguridad interna no es suficientemente buena. Por tanto, en esta primera fase en la que la granja está sufriendo esta oleada de abortos, nuestra prioridad máxima tiene que ser parar la problemática reproductiva. Y eso va a tener un impacto tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista epidemiológico. ¿Cómo podemos realizar esta primera intervención? ¿Cómo podemos llegar a este cese de la problemática reproductiva? La forma más eficaz de parar un brote reproductivo de PIRS es mediante la vacunación de emergencia. Para poder aplicar esta vacunación de emergencia adecuadamente, tenemos que tener claras una serie de respuestas a las preguntas claves de todo este proceso. La primera de ellas es ¿por qué se está produciendo ahora este brote? La respuesta más evidente es que porque la inmunidad de las cerdas no es suficiente para controlar esta infección. Pero obviamente, cuando damos esta respuesta, aparece una nueva pregunta muy relevante. Pero yo estoy vacunando a mis cerdas. ¿Cómo es posible que no haya una inmunidad suficiente para controlar la infección? Esta falta de inmunidad puede deberse a que el protocolo vacunal no es el correcto, a que la aplicación de la vacuna puede ser incorrecta o, lo que es más frecuente, a que la cepa que está infectando en esta ocasión la explotación sea muy distante antigénicamente de la cepa vacunal y, por lo tanto, lo que hasta ahora nos ofrecía protección, al entrar una cepa muy distinta antigénicamente ya no nos ofrece protección. Debemos tener en cuenta, por tanto, que nos encontramos ante dos situaciones radicalmente distintas. Un fallo en nuestros protocolos vacunales, un fallo en la aplicación que hacemos de la vacuna, nos puede hacer tener como resultado el rebrote de la infección en nuestra explotación. Sin embargo, cuando tenemos una entrada de otra cepa nueva dentro de la explotación, el origen, en el fondo, está en un problema de la bioseguridad externa. Entonces, ¿es posible predecir la protección que me va a dar una vacuna frente a una cepa concreta? Y la respuesta es clara. Con el conocimiento que tenemos actualmente, no es posible predecir el grado preciso de protección que ofrecerá una vacuna concreta frente a una cepa determinada. Esto solo vamos a saber cuando esas cerdas inmunizadas se expongan a ese virus que puntualmente puede estar infectando nuestra explotación. Vamos a ver algunos datos que nos van a hablar de la eficacia de la vacunación de emergencia para reducir la transmisión y para reducir el impacto. Y aquí les voy a presentar los resultados de un estudio realizado por investigadores chinos en el cual lo que se comparó fue la utilización de la vacunación de emergencia, en este caso en lechones, frente a cepas de elevada virulencia chinas. Como ustedes saben, en China existe la circulación de cepas mucho más virulentas que las que tenemos en Europa Occidental y que fácilmente pueden llegar a niveles de mortalidad del 50-60% en los lechones. En este experimento, los autores realizaron una infección experimental en 4 grupos distintos. El grupo número 4 eran los lechones que se mantenían como controles. Los grupos 1 y 2 eran lechones que se infectaban con cepas virulentas y el grupo número 3 era un grupo de lechones que se vacunó de emergencia de forma simultánea a la exposición del virus. Como pueden ver, en los grupos que únicamente se sometieron al desafío, las mortalidades estaban en ese nivel, entre el 50 y el 60%, con unas lesiones muy importantes a nivel respiratorio y en otros órganos, porque la infección es multisistémica, mientras que los animales que se habían sometido a esa vacunación de emergencia no presentaban mortalidad, sí presentaban lesiones importantes, estas cepas son muy agresivas, pero reducidas claramente en relación a los animales que no se habían vacunado. Este trabajo es una prueba evidente de que la vacunación de emergencia, aunque no va a evitar la infección, o al menos no completamente, y aunque no va a producir
realmente una protección, lo que denominamos esterilizante, sí tiene un beneficio en la reducción de las lesiones, en la reducción de la mortalidad y en el caso de las cerdas nos va a producir un beneficio en la reducción de los problemas reproductivos. Así pues, incluso con una cepa altamente virulenta, esta vacunación de emergencia puede ofrecer beneficios. La cuestión aquí es que si solo tenemos esta vacunación de emergencia, la tenemos que utilizar de una forma muy racional para que produzca el mejor beneficio posible. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para obtener la máxima eficiencia de estos procedimientos de vacunación de emergencia? Lo primero que debemos tener en cuenta es que debe aplicarse tan pronto como sea posible. Mientras más tardemos en administrar esta vacunación, más cerdas se van a ver afectadas, más transmisión va a suceder y, por tanto, los efectos positivos de la vacunación de emergencia van a ser menores. La segunda consideración que debemos realizar es que el procedimiento de vacunación de emergencia debe aplicarse a todo el efectivo simultáneamente, es decir, tenemos que producir lo que se llama una vacunación en sábana. Y esto obviamente va a incluir la vacunación de cerdas que estén al final de la gestación, precisamente porque en estas cerdas es donde más riesgos hay de aborto o de problemática reproductiva. ¿Puede producirse algún problema como resultado de la vacunación? Como más adelante comentaremos, sí es posible en cerdas muy avanzadas en la gestación, pero el efecto va a ser más positivo que negativo. Tenemos que considerar también que esta vacunación de emergencia va a producir unos efectos visibles en aproximadamente unas 2 semanas. No quiere decir esto que no podamos ver el efecto anteriormente, pero obviamente la administración de la vacuna, aunque las cerdas ya tuvieran inmunidad de base, va a necesitar un tiempo para inducir una respuesta inmune efectiva y por tanto este lapso de unos 15 días va a ser el que vamos a necesitar para realmente poder producir un efecto sustancial en nuestra explotación. Por último, es muy importante remarcar que no puede predecirse qué vacuna va a funcionar mejor y que, por tanto, hasta cierto punto, esto es un procedimiento de ensayo y error. Nuevamente nos vamos a encontrar con una serie de preguntas relevantes y, como les decía, ¿es posible que la aplicación de esta vacunación esté induciendo algún tipo de problema? Sin duda ninguna, cuando vacunamos con vacunas atenuadas, las vacunas atenuadas, como es natural, ejercen su acción inmunológica precisamente porque se replican. Y si estamos replicando el virus en cerdas en una gestación muy avanzada, 90 y tantos, 100 días de gestación, es posible que pudiera haber de forma residual algún problema reproductivo. Sin embargo, como les decía, estas vacunas son en general seguras y por tanto el impacto que van a tener va a ser pequeño en comparación al impacto que tendría la infección en sí mismo. Una segunda pregunta que se ha convertido en muy común es si el uso de esta vacuna viva en medio de un brote puede generar la aparición de virus recombinantes. La respuesta obviamente sí. Potencialmente es posible que esta vacuna nos induzca la aparición de virus recombinantes. Sin embargo, en una situación de brote reproductivo, y recalco esta situación, estamos en medio de un brote reproductivo, no en una situación de calma epidemiológica, en medio de este brote reproductivo las consecuencias actuales de la generación de un recombinante son mucho menores que el problema que estamos intentando controlar, particularmente si consideramos que esta vacunación de emergencia va a ser una respuesta puntual a una situación que, como su nombre indica, requiere una actuación rápida y muy importante. Bien, y una vez hemos vacunado, luego, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer en esta explotación para poder llegar a un nivel de control que resulte, digamos, eficaz desde el punto de vista económico y productivo? Lo primero que tenemos que tener claro es que una vez realizada la vacunación de emergencia, aún podemos esperar que durante varias semanas, a veces incluso durante varios meses, sigan haciendo una gran cantidad de lechones virémicos. Y sabemos también que estos lechones virémicos son esos animales que al llegar a la transición van a sufrir problemática respiratoria, van a sufrir infecciones secundarias y vamos a tener un impacto muy grande en cuanto a los costes de medicación y a la mortalidad. Debemos tomar, por tanto, una serie de medidas para retrasar al máximo la difusión de la infección en las edades tempranas. Las principales medidas que podemos tomar van a estar, por un lado, en medidas de control de flujo de los animales, cómo gestionamos el flujo de animales dentro de nuestra explotación, o bien en otras medidas de bioseguridad interna que vamos a comentar a continuación.
Dentro de las medidas de control de flujo de animales vamos a tener básicamente tres actuaciones posibles. La primera va a ser el cese de las adopciones o, en el peor de los casos, desde el punto de vista del control, en la limitación de esas adopciones al primer día de vida dentro de una misma sala de partos. Como es natural, mientras más movimiento de animales haya en las salas de partos, si estamos teniendo el nacimiento de lechones virémicos, mayor transmisión se va a producir ya desde edades muy tempranas, con lo cual posteriormente va a ser muy difícil el control de la infección. En segundo lugar, deberíamos considerar seriamente cesar en el uso de nodrizas. En muchas explotaciones es bastante habitual utilizar a cerdas nodrizas para aumentar la supervivencia de los lechones. Tenemos que considerar que, sobre todo, el uso de cerdas abortadas como nodrizas o de cerdas que han perdido sus lechones es una práctica absolutamente desaconsejable. Ciertamente estas cerdas abortadas o que han perdido todos sus lechones poco después de nacer son claras candidatas a ser cerdas que están infectadas y que por tanto van a poder contribuir a la transmisión. El tercer punto que debemos considerar dentro de las medidas de control de animales va a ser la realización de un todo dentro, todo fuera estricto. Aunque muchas veces hablamos de la realización de un todo dentro, todo fuera, en granjas con problemas de espacio, en granjas con prolificidades muy altas que son difíciles de manejar, es muy habitual que puedan producirse cambios de lechones entre diferentes lotes o incluso que se puedan dejar animales retrasados para mantener o para aumentar su peso y que puedan igualarse en cada uno de los lotes. Estas prácticas, dentro de lo posible, al menos durante la fase más, por así decirlo, grave del brote, deberían estar prohibidas. Si pensamos en otras medidas de bioseguridad, particularmente de bioseguridad interna, como explicaba antes, vamos a encontrar nuevamente tres medidas que deberían aplicarse. La primera es el cambio de agujas en la administración de medicamentos o de vacunaciones, y esto, el mínimo exigible, es que ese cambio de agujas se realice al menos entre cada camada. Si no cambiamos agujas, obviamente las posibilidades de transmisión iatrogénica del virus aumentan mucho y nuevamente vamos a generar ya desde edades muy tempranas una gran proporción de animales infectados. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con los factores o los parámetros relacionados a la operación de las maternidades y transiciones. Aunque en principio una maternidad y una transición las tenemos que gestionar de una forma autónoma, en muchas ocasiones podemos encontrarnos con personal compartido entre maternidades y transiciones, con maternidades y transiciones dentro de una misma explotación, entre las que no hay ningún tipo de barrera de bioseguridad, y obviamente esto lo que va a permitir es en un flujo muy dinámico de virus entre la maternidad y la transición, pero también la realimentación de la infección en las maternidades a partir de las transiciones. La instauración de pediluvios y el uso y cambio de guantes puede ser una medida importante, alternativamente el lavado de manos. Esto que parece muy sencillo, particularmente el lavado de manos, los pediluvios o los cambios de agujas, tenemos que considerar que son de las medidas más complicadas de poner en marcha dentro de una explotación. Básicamente porque requieren una modificación de las rutinas de trabajo y ocupan un tiempo que muchas veces se ve más necesario ocupar en otro tipo de actividades. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué me espera a continuación? Ya estoy más o menos claro, ya tengo más o menos claro lo que tengo que hacer para el brote reproductivo, qué medidas de control de flujo de bioseguridad puedo aplicar, qué me queda por hacer. Para contestar esta pregunta nuevamente deberíamos volver a nuestro esquema de los sucesos que están pasando en nuestra granja. En una primera fase hemos tenido primera oleada de abortos, de partos prematuros y del nacimiento de lechones virémicos. Tenemos ya la infección instaurada en las transiciones y tenemos un establecimiento endémico de las transiciones. En esta fase, obviamente, con respecto a esto, por ejemplo, medidas como el vaciado de la transición serían completamente irrelevantes porque el flujo de lechones virémicos continuaría infectando las transiciones a medida que las repusiéramos. Si miramos en el otro lado del esquema, vamos a tener una gran proporción de cerdas que se infecta y queda inmune y vamos a tener una renovación de la población. Nuestro flujo de reposición va a ser difícil que se pueda cortar. En la mayoría de explotaciones es necesario mantener esas tasas de reposición altas para mantener la productividad. Y por tanto, aquí vamos a estar nuevamente expuestos a esos posibles rebrotes reproductivos.
Si tenemos esto claro, lo que más fácilmente va a pasar ahora van a ser dos cosas. Por un lado, que vamos a tener un aumento del gasto de medicación y de mortalidad en las transiciones, y por otro lado, que vamos a estar recibiendo una reposición que, si no hacemos nada, potencialmente se va a exponer al virus y va a volver a sufrir esta problemática reproductiva. En relación a las transiciones, lo más importante que podemos hacer ahora son estas 4 medidas. Sigamos con un sistema todo dentro, todo fuera estricto en las transiciones, y eso tenemos que aceptar que lo que va a producir va a ser el movimiento hacia adelante de lechones que quizá no cumplan nuestros requisitos habituales de peso. Si es posible, deberíamos intentar agrupar los animales en las salas de transición por la sala de maternidad en la que vienen e intentar mezclar en las transiciones el menor número de camadas posibles. Esto es muy fácil de decir, pero es muy complicado de hacer en muchísimas explotaciones. En tercer lugar, muy importante, revisemos las medidas de control de otras enfermedades concomitantes e implantemos planes de control. Realmente esos animales virémicos que llegan a las transiciones, si se infectan con circovirus, si se infectan con influenza, con micoplasma o con cualquier otro patógeno respiratorio que tenemos, el resultado va a ser un aumento de la mortalidad, un aumento de la necesidad de tratamientos. Y en el caso de que tengamos esos problemas respiratorios o poliserositis o meningitis o alguno de otros cuadros asociados a los brotes de PIRS, deberíamos tratar tan rápidamente como pudiéramos para limitar el alcance de estos brotes. Y aquí tenemos una pregunta que es muy común. ¿Y por qué no empezamos la vacunación de lechones tan pronto como sea posible? El primer motivo que debemos entender es que necesitamos unas 3-4 semanas como mínimo para instaurar una inmunidad que sea efectiva. Y para comprenderlo, veamos un poco rápidamente la patogenia de la enfermedad. Cuando nuestro animal se infecta, va a desarrollar una fase de viremia. En la mayoría de lechones esa fase va a durar alrededor de un mes, 4 o 5 semanas. El virus se va a encontrar en el tejido linfoide durante varias semanas más o incluso meses. Y lo que vamos a tener es un desarrollo inicial de anticuerpos a partir del día 7-14 que no van a tener un efecto protectivo, para dar lugar a la aparición de anticuerpos neutralizantes que van a aparecer en la mayoría de casos a partir del día 21-28 o en algunos casos a partir del día 35. Lo que nos indica este gráfico, juntamente con el desarrollo de la inmunidad celular, que va a seguir una evolución más o menos impredecible durante varias semanas, lo que nos indica es que vamos a necesitar un periodo para la instauración de inmunidad, y en este momento la mayoría de nuestros lechones están llegando a las transiciones todavía en esa fase de viremia porque han nacido ya virémicos o porque se han infectado en las maternidades. Obviamente, en esta situación en la que estamos comentando, lo que va a suceder, es que la mayoría de lechones van a vacunarse estando infectados si iniciamos un programa de vacunación. Para entender esto de un modo un poquito más, digamos, avanzado desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que tener en cuenta otra consideración, y aquí les traigo un trabajo que publicamos hace unos años en los que examinábamos la tasa de reproducción, el famoso valor de R, que se ha puesto tan de moda durante la pandemia para el virus del PIRS. Como pueden ver en este gráfico, en la mayoría de los casos estudiados, los valores medios de R oscilaban entre 3 y 5. ¿Qué es lo que este valor significa? Lo podemos poner muy simplemente en un gráfico como este. Imaginemos que tenemos un 5% de los lechones que están naciendo virémicos, y esta sería una proporción extremadamente baja durante un brote. En el momento de un brote fácilmente podemos tener 50-60%, y en el momento que empieza la calma reproductiva podemos estar todavía en valores de entre el 20, 25, 15% de animales nacidos virémicos. Como decíamos, si consideramos esa tasa básica de reproducción entre 3 y 5, pongamos 4 como valor promedio, eso significaría que aproximadamente una semana más tarde ese lechón habría infectado a 4, esos 4 habrían infectado a 16 a los 15 días. Al salir los animales de las maternidades hacia las transiciones, la mayoría de ellos estarían ya infectados. Como les decía, en esas situaciones, en las fases inmediatas al brote, la elevada proporción de animales virémicos al nacimiento, los valores de R que indican una transmisión elevada y el tiempo necesario para desarrollar la inmunidad efectiva hacen que la vacunación, por temprana que sea, resulte poco efectiva para el control.
Por tanto, para instalar un programa de vacunación en lechones deberemos esperar a que disminuya o cese la transmisión vertical. ¿Qué más podemos hacer? Para comprender lo que tendremos que hacer a continuación, debemos recurrir nuevamente a comprender cuál es la epidemiología de este proceso dentro de una explotación. Nosotros vamos a tener ahora una reposición que está entrando y que, por tanto, si no la cuarentenamos, nos va a poder introducir el virus, y el resultado va a ser que esta protección que nos da la cuarentena va a ser dependiente de la duración de esta misma cuarentena. A mayor tiempo de cuarentena, como es obvio, mayor protección para nuestro rebaño. En segundo lugar, lo que puede suceder es que la aclimatación de estas cerdas sea insuficiente y pueda permitir la entrada de cerdas susceptibles. En cualquiera de los dos casos, si realizamos una buena cuarentena y vacunamos a nuestras cerditas de reposición antes de ser introducidas en el hato reproductor, lo que vamos a conseguir es disminuir la probabilidad de infecciones vehiculadas por estos animales que están entrando. El segundo problema con el que nos vamos a enfrentar va a ser la pérdida de inmunidad de los animales que se infectaron anteriormente o que estaban ya vacunados, y por tanto aquí vamos a tener que realizar o revisar nuestro programa de vacunación en nuestras cerdas, las dosis de recuerdo que vamos a dar periódicamente. Habitualmente la mayoría de programas vacunales para PIRS en este momento consideran el uso de 3 o 4 dosis anuales. Vamos a tener una nueva proporción de animales susceptibles entre los lechones. Por una parte, algunos de ellos van a introducir la infección debido a esta transmisión vertical, y por otra parte, otros van a tener protección ligada a la presencia de anticuerpos maternales. Pero estos animales con anticuerpos maternales van a ir hacia las transiciones y aproximadamente hacia la quinta semana de vida la protección de estos anticuerpos maternales va a ser muy pequeña, con lo cual, si unimos esta pérdida de la protección pasiva juntamente con los periodos largos de viremia, el resultado va a ser que la transición va a ser el punto en el que va a existir una mayor circulación vírica. La mayoría de lechones se van a infectar en este momento, de tal modo que la opción que vamos a tener es, una vez que tengamos estabilizada la entrada de reproductoras y que cese al máximo el flujo de animales infectados dentro del stock de reproductoras, podremos intentar pensar en la vacunación de lechones. En nuestras explotaciones, durante este momento, vamos a estar todavía con incidencias cercanas al 100% a la entrada de engorde. Así, si pensamos qué otras cosas podemos hacer, básicamente tendremos que recurrir a los fundamentos del control del PIRS, el diagnóstico y la monitorización, y aquí nos vamos a centrar en la categorización de la granja, es estable o es inestable, estable con vacunación, y en el diagnóstico temprano debemos establecer una pauta diagnóstica ante la eventualidad de un brote. Nos vamos a tener que centrar en la inmunidad, como ya hemos hablado, la adaptación de cerditas, el mantenimiento de la inmunidad en cerdas reproductoras y la vacunación potencialmente en lechones. Vamos a tener que pensar en la mitigación del riesgo de entrada del virus y en la disminución de su diseminación dentro de la granja, es decir, en la bioseguridad interna y externa, y vamos a tener que trabajar los factores de manejo y flujo de animales para reducir la transmisión. Si repasamos brevemente cada uno de estos apartados, en el apartado de diagnóstico y monitorización nos va a interesar especialmente el estatus de la reposición, determinar los puntos de circulación vírica, la detección temprana de nuevos brotes y la detección de entradas laterales, es decir, la entrada de nuevos virus del PIRS en la explotación, que va a llevar aparejada la realización o la utilización de forma periódica de técnicas de secuenciación. Respecto a la bioseguridad, deberemos realizar una auditoría de bioseguridad externa, cuáles son los puntos flojos y fuertes que tenemos, considerando que básicamente la bioseguridad externa la podemos catalogar en 4 capítulos: los animales, el transporte de animales o el transporte de materiales, las personas que se introducen en nuestra explotación o que trabajan en ella, y la proximidad geográfica a otras explotaciones infectadas. Si tenemos que escoger una única medida para esta bioseguridad externa, si solo pudiéramos hacer una cosa, obviamente sería el control de la calidad microbiológica de la reposición y del semen, es decir, que ni las cerdas de reposición ni el semen que estemos utilizando vengan ya infectados. Vamos a tener que hacer también una auditoría de bioseguridad interna, y aquí nuevamente vamos a tener el foco en 3 lugares: los animales, cuál es el movimiento de esos animales dentro de la explotación; las personas,
estas personas actúan como fómites, cuál es su rutina de trabajo y las operaciones que se están realizando. Y aquí, si tuviéramos que nuevamente prestar atención a algo en particular, al uso de agujas, a los fómites y al personal. El tercero de los aspectos, que es el manejo y el flujo del rebaño, como decíamos, se resume muy fácilmente. Nuestra explotación debería trabajar en un flujo unidireccional con un todo dentro, todo fuera estricto. Mientras más nos alejemos de esta idea, más estemos mezclando lotes, más estemos retrasando animales, mayores van a ser los problemas al respecto. Y finalmente, con relación a la inmunidad, vamos a tener unos animales que son los que van a sufrir fundamentalmente la infección, que son los lechones en esta fase, pero como os decía, recordemos que la reposición va a ser una fuente tanto de una posible introducción de virus desde el exterior como una introducción de animales susceptibles. Vamos a tener un stock de cerdas a las cuales vamos a tener que revacunar periódicamente para tener su inmunidad y vamos a tener unos lechones que potencialmente podremos vacunar cuando se hayan estabilizado. Ya para ir finalizando, unas ideas para llevarse a casa muy simples, pero creo que muy esenciales para comprender qué es lo que tenemos que hacer. En una granja libre, lo que deberíamos hacer es básicamente evitar la introducción del virus, y esto nos habla de la bioseguridad externa. En una granja libre es fundamental trabajar la bioseguridad externa. Si por desgracia la granja se infecta, deberemos tener un sistema de detección temprana de la introducción, lo cual implica unos buenos protocolos diagnósticos y de monitorización. Como hemos visto, en el caso hipotético de una infección, mientras antes apliquemos una vacunación de emergencia, antes cortaremos el problema. Si estamos ante un brote clínico, nuestra prioridad va a ser parar la clínica. Esto es un problema que va relacionado con la inmunidad, por tanto esto lo tenemos que cortar con la vacunación y reducir el impacto. Y la mejor manera de reducir el impacto, una vez ya establecemos el protocolo de vacunación de emergencia, va a ser un manejo correcto de maternidades y transiciones con una reducción de las adopciones y del movimiento de animales dentro de esas maternidades. En la granja inestable, es decir, la que ha pasado el brote clínico y todavía tiene el nacimiento de lechones virémicos, nuestro objetivo tiene que ser estabilidad. Estabilidad, reducción del impacto en maternidades y transiciones y reducir las entradas laterales. Fundamental la inmunidad, la aclimatación de las cerdas, pero debemos trabajar en el manejo de las maternidades y transiciones, en la bioseguridad tanto externa como interna y en la monitorización. Finalmente, en la granja estable, lo que debemos hacer es mantener el estatus y el mantenimiento de ese estatus de estabilidad va a pasar nuevamente fundamentalmente por la bioseguridad. Pero además vamos a necesitar una buena monitorización para detectar cualquier posible rebrote o cualquier posible introducción y vamos a tener que seguir trabajando en la inmunidad con el objetivo de, si lo consideramos posible, en algún momento erradicar, que no sería el objeto de esta charla. Creo que estoy en tiempo, muchas gracias por su atención y si después en el turno de preguntas tienen alguna cuestión, con mucho gusto les voy a atender.